Antes de escuchar esta entrega, asegúrese de antes haber oído la primera parte. Se la dejaré en el primer comentario. De lo contrario, puede que esto que vaya a escuchar sea algo completamente revuelto. Y si ya lo hizo, bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, a los desclasificados del mausoleo. Y también, antes de continuar, si esta sección le gusta, no olvide dejar su pulgar arriba. Créame que la plataforma nos apoya como no se imagina cuando usted deja su me gusta. Y desde ahora, coméntenos desde este punto cada teoría que tenga y vayamos comparando lo que escribimos conforme vaya escuchando la historia. Una vez dicho esto, espero tengan a la mano la bebida de su preferencia, se hayan puesto cómodas, cómodos y sigamos escuchando. Aquella noche no pude procesar todo, y una parte de mí, conociendo siempre las afueras de la ciudad, visitas ocasionales a la zona metropolitana, mi vida de rancho como tal, esa parte de mí creyó, pues es que así se hacen las cosas en la ciudad. Pero viendo todo aquello de frente, no pude hacerle caso a aquel pensamiento. Era algo hecho con mala intención, y se notaba. Durante todo ese tiempo que hablaba con la señora Irma, al lado de esa niña con ese aspecto tan extraño, que fueron apenas unos minutos y yo sentí una eternidad, todo el tiempo tuve miedo de que ella se moviera, y la señora Irma pudo notar ese miedo en mi cara y solo me extendió la mano, desde ahí donde ella estaba, enfrente de esa niña, y yo no sé por qué, le hice caso, le extendí la mano. Yo quería salir de ahí, pensaba que en cualquier momento iba a llegar el gerente y dándole también la mano a la señora, ahora teniendo miedo de que me hiciera pararme frente a ella, a la pequeña o qué sé yo. Pero no, se la di y empezamos a salir de ahí. Aquí en este preciso momento que pasé enfrente de ella, teniéndola a menos de 1 metro de mí, a diferencia de como cuando entramos a la oficina, a pesar del miedo de lo que me había dicho la señora, la vi. Ella sí me siguió con la mirada, no era mi imaginación. Sin embargo, yo no puedo asegurarles que su mirada me pudiera decir si esa niña tenía vida o no. Yo le entendí a la señora Irma que ya no tenía, pero verla, en serio, verla directamente y tan de cerca, me decía lo contrario. Salir de ahí esa noche, cerrar las puertas detrás de nosotros, fue de lo más extraño que me pasó en la vida. Me hubiera gustado que ya todo terminara así. Sin embargo, eso estaba lejos de pasar. Y pues me fui a mi casa, con la única instrucción de la señora Irma de que tratara de dormir lo poco que restaba para el día siguiente, porque pasado mañana sería como tal mi primera noche trabajando en ese turno, el viernes. Pero pensar en eso, de que yo llevaría mi vida normal, trabajando en esa casa, con los clientes ahí, llevando también su día a día, relajándose y sabiendo que en una de las oficinas del fondo había algo así, yo no podía estar tranquilo con eso. Me regresé a casa del primo de papá, con la mente completamente en blanco. Para mi enorme sorpresa, pude conciliar el sueño sin problema. El primo de papá, con quien tenía buena relación pero no tan estrecha, sí me preguntó que cómo me fue en ese turno. Sin embargo, solo le dije que algo cansado, pero que bien, no le iba a contar, por supuesto. Y me dormí. Desperté, me alisté para trabajar y no quiero aburrirlos contándoles qué fue lo que hice ese día, porque fue lo mismo de cada mañana, atender a clientes que unos ya los ibas conociendo. La gente que iba para relajarse, escuchabas o ellos mismos te contaban su día, de su trabajo, sabías a qué se dedicaban porque ellos te lo contaban. Había mucha gente importante ahí, vaya, con trabajos de alto puesto, y esto lo fui notando con las semanas, porque ellos como que también se daban cuenta de que yo trabajaba ahí desde hace un tiempo. Esa situación también era curiosa, porque ellos también me iban tomando más confianza que antes. Y me acuerdo que esa mañana fue mi primera propina de todo ese tiempo que tenía trabajando ahí, que ni siquiera hice nada extra a mi trabajo. Un señor que me acuerdo perfectamente me contó que trabajaba en el estado, un puesto de secretario de no sé qué.
Apartados platicamos de eso. El hombre un poco robustito, con poco cabello en la parte superior de la cabeza, un bigote algo largo, riéndose conmigo de no me acuerdo qué chiste hice con él. Me pidió llevarle una toalla, cosa que hacíamos normalmente, pero esa mañana él me agradeció y me dio un billete enrollado. Yo le dije que no podía aceptarlo. No me habían dicho que no podía aceptar propinas, todo lo contrario, pero no me sentía cómodo de recibirlo. Sin embargo, él insistió y me dijo que debía reconocer mi trabajo, que no cualquiera haría lo que yo en esa casa. Y cuando me dijo esto, él me estaba sonriendo, pero de una manera distinta a la de hace unos segundos, como si estuviéramos hablando de algún secreto entre los dos. En cuestión a la señora Irma, todo iba como siempre. Yo sabía que por más preguntas y rechazo a subir al segundo piso y estar cerca de la oficina, no podía decir nada, hasta me daba miedo voltear para allá y que alguien interpretara mi mirada como si ya supiera que yo había entrado hasta el fondo y que ahora sabía lo de la pequeña. Aquella propina también me dejó un poco confundido. Sin embargo, pasó ese día sin nada más que contarles. Y ya cuando estábamos a punto de cerrar, la señora Irma se acercó conmigo, diciéndome que nos quedaríamos otra vez. Y yo pues obedecí. Limpiamos todo, la esperé en la puerta y llegó. Véngase, mijo, vamos arriba. Si se preguntan por qué en todo momento acepté a cada cosa que ya les conté y que les voy a seguir contando, fue por necesidad. Yo fácilmente podía tomar lo de mi padre y ya, pero yo no quería eso. Yo quería trabajar de otra cosa, vivir en la ciudad y mientras no entendiera qué hacía, si estaba mal o no, si de pura casualidad la señora Irma me estaba mintiendo y lo que estaba allá arriba con ese aspecto fuera alguna otra cosa, una muñeca hecha por no sé quién para verse tan real, yo iba a seguir ahí, con miedo, pero con dinero. Tal vez no fue lo correcto, pero en ese entonces era joven, no pensaba bien y tenía miedo. Oiga, doña Irma, ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es eso que vimos anoche? Necesito saberlo porque imagínese que hago algo mal y hasta nos despiden a los dos. Le pregunté a la señora mientras entrábamos a la oficina. Yo tenía más preguntas porque también recordé aquello que me dijo, lo de su oración, la medalla de San Benito, lo de esa gente que ella decía. Sabían que nosotros éramos conscientes de lo que estaban haciendo, solo que ella no me especificó nada. Pues ¿qué tanto harían para que la señora me dijera todo eso? Era algo en lo que no había pensado. Quizás eso era de lo que más me tenía que preocupar. Pero por estar pensando en aquella pequeña, no podía ocupar mi mente en otra cosa. Pues vamos a hacer lo mismo que hacemos durante el día: servir, brindar toallas, limpiar lo que se necesite, estar ahí por si nos piden algo. No se preocupe, que no nos van a pedir algo que no podamos hacer o que yo le haya enseñado. No se asuste, no demuestre que no está de acuerdo con algo. Sí, pero ¿con qué? ¿A qué se refiere? Mire, vamos otra vez para allá atrás. Ya la conoció anoche, pero ahora necesito que conozca lo de la segunda puerta. Ahí vamos a estar pasado mañana. Casi todos los servicios los hacemos ahí. A la oficina casi nunca va esta gente, solo el gerente y alguna que otra persona que se reúna allá con él. Entonces, ¿para qué me llevó con ella, señora Irma? Es que no entiendo qué tiene que ver, qué le hicieron. ¿Es real? Si ahorita te explico lo de la pequeña, no me vas a entender, te lo aseguro. Necesito que veas lo que vamos a hacer el viernes, lo que hay en las otras puertas, y me vas a entender fácilmente. Si no, en serio, te vas a confundir más. Lo único que quiero es eso, que si te vas a quedar aquí trabajando con esta gente como yo, no vas a hacer algo que les incomode. Véngase. Seguí a la señora. Caminamos de vuelta a la primera oficina. Luego llegamos a la sala donde estaban las 3 puertas y me dijo qué interruptor de la luz era el de la segunda. Lo encendí. Ella sacó el juego de llaves y cuando la introdujo, conmigo parado a unos pasos de ella, giró la perilla y me pidió que pasara con ella.
Desde que cruzamos el marco de la puerta, noté que esta habitación era un poco más grande que la de la primera puerta, pero parecía ser más como un pasillo largo, ancho, sin tanto que ver en realidad. Las paredes eran oscuras, como un tipo de gris orillándose más hacia el color negro. Habían solamente 2 luces en el techo, de estas cálidas que no iluminaban casi nada. Yo creo que más que nada era el color del lugar. Y el olor era una mezcla de productos para limpiar el piso, con desechos humanos. Sin embargo, no veía alguna otra puerta por la que pudiera pensar habían baños cercanos y que por eso llegaba el olor. No había tampoco alguna ventilación, a simple vista al menos no. No comprendía por qué olía así, y le pregunté a la señora Irma de esto, aparte de qué era lo que haríamos ahí. Ella me dijo que olía así porque el olor a limpio ahí se guardaba por mucho tiempo, por lo mismo de que no había ventanas o ventilación. Ella me comentó que había hecho la limpieza ahí el martes de esa semana, y lo otro olía así por lo que hacían ahí. Ella me colocó al fondo del cuarto. Desde ahí veía lo mismo, un cuarto oscuro sin nada, la puerta solamente de la salida del fondo por donde entramos y ya. Pero luego me dijo, señalándome a las paredes, que viera hacia allá. Y por lo oscuro de todo, fue que apenas noté que en las paredes de ambos lados habían unos 6 u 8 faroles de cada lado, de color negro, apagados. Por eso no los vi al entrar. Y la señora me dijo que nuestro trabajo los viernes consistía en pararnos ahí, al fondo del cuarto, pero cada quien a un costado, sin ver directamente a la gente que iría, solo estar viéndolos de reojo. Y ahí me recalcó que era cuando tenía que estar rezando por dentro, en silencio, sin mover la boca si era posible, solo estar atentos por si nos pedían algo. Cuando me comentó esto, le volví a preguntar que a qué iba la gente. No había nada más que un piso vacío, las paredes con estos faroles apagados y ya. Ellos, mijo, son gente con mucho poder. Ellos vienen a ajustar cuentas de todo tipo. Cada quien viene por un motivo diferente. Cada persona que vayas a ver aquí tiene intereses distintos, pero hagan lo que hagan, no nos interesa, ¿ok? Si nos piden algo, se los traemos. Si nos quieren decir algo, escuchamos y no digas nada, más que sí señora, sí señor. Como si estuvieras de acuerdo con lo que te hayan dicho. Digas lo que digas, recuerda que tú no estás de acuerdo con nada, pero no lo externes. No dejes que nada de lo que veas aquí te cambie, que no se te haga fácil hacer lo que ellos andan haciendo. Por más que te quieran ayudar con lo que anden haciendo, tú di que no sabes nada, di que no, que los entiendes, pero que nadie te ha hecho nada, no cedas a nada. Entre más y más cosas me decía la señora Irma, menos le entendía. Sé que si están escuchando lo que les estoy contando, hay 1000 cuestiones que no entienden seguramente. No los culpo, porque yo estando ahí, viendo todo esto, no entendía nada aún así. Y me dijo la señora que era todo, que íbamos a escuchar, ver, oler, sentir de todo, y que habría muchas cosas que no íbamos a entender porque nosotros no hacemos ese tipo de atrocidades, pero que era mejor que no preguntáramos nada, que cumpliéramos con lo nuestro y nos podríamos ir día con día a casa, con la cartera llena y con vida. Escucharla ahora finalizar con esto me hizo pensar en regresar al rancho esa misma noche. Ahora entendía que ir ahí suponía un peligro, pero como ella me decía que tenía tantos años trabajando ya en eso, me calmé y pensé en el dinero, enfoqué mi mente a ello y con eso me pude ir un poco más tranquilo esa noche, como si me estuviera programando para lo que la señora Irma pretendía conmigo. Con que no me molestara nada, que no me asustara y yo cumpliera, me iban a pagar bien. Llegó el viernes. Esa mañana nada cambió. Todo fue normal. Cumplí con mi rutina, ansioso y muy nervioso, ¿para qué les digo que no? Me daba miedo ver el reloj y ver cómo avanzaban las horas, cómo se iba oscureciendo el día hasta que anocheció. Nos quedamos de ver la señora Irma y yo, como siempre, en la puerta para cerrar.
a asegurarnos de que no hubiera nadie ya a esa hora. Eran ya las 8 de la noche, y ella me dijo que si quería cenar antes de que dieran las 10, lo hiciéramos. Podíamos ir a la cocina y dejaban siempre algo preparado para nosotros. Yo no tenía hambre, pero la seguí, y cuando llegamos allá, vimos en el refrigerador varios paquetes emplayados de comidas que hacían durante el día. Podíamos tomarlas, calentarlas, tomar botellas de agua, lo que quisiéramos, me dijo. Y entre ansias de la señora dándome indicaciones de atenciones que ya sabíamos cómo hacerlas, era lo mismo que hacíamos durante el día, pero ahora de noche. Sonaba a que era hacer lo mismo, pero entonces ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué tanto énfasis en que no hiciéramos algún gesto? ¿Qué íbamos a hacer allá arriba? Y así, entre tanto nervio, tanta plática que la señora me hacía para que me calmara y pasara el rato, dieron las 9:45 de la noche. Limpiamos la cocina rápido, subimos a las oficinas, llegamos a esa sala que conectaba con las 3 puertas y donde yo volteé a la primera, la de la oficina con la pequeña, la cual estaba completamente oscura. La señora Irma me dijo que no encendiera nada, que no tocara nada y que nos metiéramos. Caminamos a la segunda puerta y cuando entramos, ahora ese cuarto tenía las luces del techo apagadas, pero al fondo había un tipo no de altar, porque no lo era. Solo era como un tipo de escritorio, como el del otro cuarto. Sin embargo, al estar al fondo y al centro de la habitación, que se me pasó decirles hasta el fondo, había un escaloncito donde estaba subido este escritorio y 2 veladoras de estas parecidas a los cirios de las iglesias, encendidos. Eso era lo único que iluminaba ese cuarto tan largo, y con esa poca luz vi que en el piso, enfrente de unos 2 faroles de la derecha y 3 de la izquierda, habían en el suelo ataúdes, cada uno enfrente de cada farol. Era como si solamente hubiera esta cantidad que les dije, y el cuarto estaba helado, solo que ya no olía a limpio, sino que ahora olía mucho a la cera de las velas, a desechos y a algo sin vida. La impresión que me llevé por ver los ataúdes, sé que la señora Irma lo notó, porque apenas me detuve por un segundo al ver eso, la señora me tomó de la espalda y me dijo que caminara, que si no veía eso no me iban a dar miedo, que no pensara en nada, por lo que empezamos a caminar por en medio de ese cuarto. Sin embargo, al ver de cerca esos ataúdes, cuando pasamos a unos pasos de ellos, vi que todos eran como de una cerámica que, a pesar de ser blancos, no se veían tanto por lo oscuro de ese cuarto, pero la luz de las veladoras reflejaban ya un poco desde esa perspectiva, y ahí noté que el color y los patrones eran exactamente iguales a los del vestido de la pequeña, blancos con bolitas o flores redondas color rosa. La señora Irma me acomodó al fondo, me dijo que me recargara como me indicó cuando estuvimos ahí, no recargados en la pared del escritorio, sino en los costados, pero hasta atrás. Yo estaba del lado izquierdo y ella se puso enfrente de mí, del lado derecho de la pared de ese pasillo, y solo me dijo que me pusiera como ella, con ambas manos al frente, cruzadas a la altura de la entrepierna, y me hizo la seña con el dedo de que ya no dijera nada, que esperaríamos. Yo siento que estuvimos en completo silencio como por unos 15 o 20 minutos, hasta que me comenzó a latir el corazón tan fuerte. Empecé a sentir muchísimo miedo porque escuché que alguien afuera de la puerta venía caminando. Para esto habíamos dejado la puerta cerrada, por lo que oíamos que alguien venía hablando desde afuera y luego se quedó todo en silencio. Para girar la perilla de la puerta y, de reojo, solo veía la silueta de alguien entrando por esa puerta. Pasó, entró, cerró la puerta y ya no podía ver a nadie por la oscuridad, pero oía los pasos y solo escuché la voz de un hombre diciendo un «Buenas noches». Serio. Y la señora Irma, muy lento, me decía que no con la cabeza. Vi que se quedó callada, por lo que hice lo mismo.
De tan asustado que estaba esa noche, sentía que si alguien pasaba cerca de mí, se iba a escuchar mi corazón porque estaba al 1000 por hora. Todo estaba en completo silencio ahí adentro. Los pasos del hombre se habían detenido en cierto punto del cuarto, que de reojo no fue complicado ver que se quedó parado enfrente de uno de estos ataúdes. Solo podía ver que hacía algo que parecía que movía las manos, que algo sacaba de una maleta pequeña que traía como un tipo de bolso, y luego se quedó murmurando algo enfrente del ataúd como por unos 5 minutos, y él se agachó, tomó la tapa del ataúd que luego sonó como la cerámica hizo ese sonido de destaparse, y el olor a persona sin vida se hizo todavía más intenso en la habitación. Empezó a murmurar más cosas, con aquello oliendo tan espantoso, porque el olor también a desechos, a lo que huelen los baños que a veces dejan en mucho descuido con cosas que la gente haya hecho ahí, también empezaba a inundar el cuarto. Estaba a punto de taparme la nariz porque olía tan insoportable, pero vi a la señora Irma aguantándose las ganas también, y esforzándome hice lo mismo. Yo no sé cómo esa persona, la que estaba agachada frente a lo que estuviera dentro del ataúd, aguantaba ese olor, pero se veía tranquila, murmurando cosas, hasta que vi que empezó de nuevo a hacer quién sabe qué cosa, moviéndose. Escuché una bolsa de plástico pequeña, la cerámica del ataúd, como si le pegara despacito con algo por error, y luego de varios minutos con esta persona haciendo cosas extrañas allá, volvió a tapar el ataúd y se puso de pie. Quiero que entiendan que en todo momento yo estaba viendo hacia el frente a la señora Irma, solo escuchando lo que hacía esta persona, que a todo lo que murmuró no le pude entender nada. Podría asegurarles incluso que estaba hablando en otro idioma. Yo ni siquiera sabía inglés, entonces no puedo decirles qué idioma era. Y este hombre, al ponerse de pie, caminó hacia nuestra dirección, mas no nos dijo nada, no volteó a vernos, solo llegó al escritorio, estiró un poco el brazo con una pequeña vela que traía en la mano y tomando fuego del cirio del lado de la señora Irma, encendió la que él traía y regresó al ataúd. Le dio la vuelta, se acercó a la pared y escuché el acero del farol del frente del ataúd donde estuvo él haciendo eso, abriéndose. Él abrió la puerta del farol y con la vela lo encendió. Aún de reojo podía ver sin problema aquello. Era lo único alumbrado por allá, ¿cómo no verlo bien? Le sopló a la vela, volvió a cerrar ese farol y vi cómo se agachó. Seguro recogió la pequeña maletita que traía, se dio la vuelta y simplemente salió de ahí, volviendo a cerrar. Apenas iba a preguntarle a la señora Irma que qué era lo que habíamos visto, cuando me vuelve a hacer la seña moviendo la mano rapidísimo de que me callara, porque a los segundos volvieron a abrir la puerta. Fue el mismo procedimiento. Era otro hombre, no nos saludó. Hizo eso, algo parecido a lo que hizo el otro hombre. No sé si haya murmurado exactamente lo mismo porque tampoco le entendía nada. Él estaba en uno de los ataúdes del lado contrario a mí, en la otra pared, la del lado de la señora Irma. Por ello, lo vi un poco mejor, ya que él en todo momento me estuvo dando la espalda, haciendo lo mismo que la persona anterior, solo que él se tardó un poco más. Pero se agachó, destapó el ataúd, volvió a oler a lo mismo, algo dejó seguramente ahí también, y se paró a hacer lo mismo del cirio. Encendió el farol enfrente de su ataúd y salió. La tercera persona que recuerdo esa noche fue una mujer, una señora quien sí nos dio las buenas noches al ingresar desde allá, pero a diferencia del primer hombre, ella venía como un poco más animada, no tan seria como la primera persona, y se puso al frente de un ataúd de los de mi lado, como a 5 metros de mí. Ella, al hacer lo mismo, viéndola igual de reojo, noté que también, distinto a las primeras personas que entraron antes,
Ella hablaba un poco más alto, se movía más, dejaba caer algunas cosas. Sonaba como si trajera unos objetos hechos de vidrio o a lo mejor también de porcelana y los estuviera moviendo dentro de una bolsa, para luego agacharse también y comenzar a destapar el ataúd. Se quedó ahí, con esa cosa oliendo tan horrendo, murmurando no sé qué, y luego empezó a llorar. Pero este llanto era como de coraje, porque luego de murmurar eso que no entendía, empezó a decir un montón de groserías ya en español, diciendo cosas como que se iba a pudrir, que su familia igualmente, que se la iban a pagar, que nunca iba a descansar y que eso se lo tenía bien merecido. La señora estaba bien enojada, estaba llorando de coraje, y de repente se empezó a reír, sonándose la nariz. Y luego de escuchar que había dejado caer algunas cosas en el ataúd por el sonido de la porcelana o cerámica, las empezó quizás como a revolver ahí adentro, riéndose. Se puso de pie y empezó a caminar hacia mí. Caminó unos pasos, se paró a centímetros de mí y yo estaba que me moría de miedo. Ella, así en ese tono de enojo, me empezó a preguntar que si nunca me habían hecho enojar tanto, que si a poco nunca me habían querido hacer daño o hacerme sentir mal. Y yo, llevado por el espanto de lo enojada que estaba esa señora, quien parecía tener unos 60 años, delgada, vestía muy elegante, con el cabello recogido, que ella olía a un perfume muy intenso, y al mismo tiempo oliendo a lo que desprendía aquel ataúd. Me daba miedo ignorarla, porque veía a la señora Irma y ella no decía nada, no me hacía ninguna seña. Solo tenía los ojos abiertos, volteando a verla, y yo le entendí por ese gesto que tenía que responderle. Y a mi mente llegó el recuerdo con lo que me preguntó aquella señora, de que por allá en la escuela, cuando era pequeño, tenía unos compañeros que sabían que mi papá tenía mucho dinero porque les vendía a casi todos por allá, y ellos me quitaban mi dinero por lo mismo. Y le respondí a la señora, le dije que sí. Y ella, secándose las lágrimas con la mano, me preguntó que si esas personas habían pagado lo que me hicieron. Y yo ni alcancé a responderle porque luego ella, siempre en todo momento tan exaltada, enojada, movía mucho las manos como si le temblaran por el coraje. Me dijo que le dijera de dónde eran esas personas, que qué me habían hecho, que ella podía ayudarme a que nunca me volvieran a hacer nada malo, que no me dejara. Y no me quitaba la vista de encima, pidiéndome que le dijera cómo se llamaban, de dónde eran, que me acordara de cómo me hicieron sentir y que pensara en qué tanto se merecían sufrir por ello. Y la señora Irma, desde la pared, que la vi apretando las manos, sabiendo yo que sostenía esa medallita de San Benito, le dijo a la mujer: «Doña Gloria, las personas que molestaron al muchacho ya pagaron también. Se encargaron de esas personas, nos platicó hace poquito todo lo que le pasó y él acaba de entrar con nosotros, por lo que alguien ya se encargó de ellos». Yo sabía que la señora Irma estaba mintiendo por mí. No comprendía a qué se refería, pero sabía que le seguía la corriente a todo lo que decía esa mujer, que al escucharla hablándole por su nombre, sabía que ya la conocía, y yo no, para nada. Esa señora se empezó a reír, de una forma tan tétrica enfrente de mí. Me dio unas palmadas en el hombro, diciéndome que qué bueno que se habían encargado, porque nadie tenía el derecho de querer pasar por encima de mí, que esperaba que también sus parientes estuvieran sufriendo por lo que hicieron. «¿Y cuándo van a ver cómo quedaron?», le preguntó la señora, volteando con doña Irma, y ella le dijo que seguro la próxima semana. Esta mujer se empezó a reír de nuevo. Me sonreía mucho cuando me veía y traía los ojos bien dilatados. Esta mujer daba miedo, no solo ella, sino todo el contexto de lo que pasaba ahí adentro. Y solo me dijo, mientras se regresaba al ataúd, que le daba mucho gusto conocerme. Llegó allá, sacó una vela, hizo lo mismo que los demás, y cuando estaba saliendo, se despidió de nosotros en un tono tan contento, y salió.
No pude hablar o preguntar nada porque en esos segundos donde salió aquella mujer y sabía que esperábamos a otra persona, la señora Irma me enseñó rápido la medalla de San Benito que traía en las manos y me indicó con esto que yo también sacara la mía, lo que me dijo hace días de que rezara lo que me enseñó. No alcancé a retirármela de la muñeca. Traía una camisa de manga larga. No me dio tiempo porque entró otra persona a hacer lo mismo. Entre ellos no hubo ninguna diferencia, hacían lo mismo, solo variaba el tiempo que se tomaban. Algunos parecían dejar adentro de los ataúdes cosas más grandes, pequeñas, por el sonido que hacían. Hasta que con esa habitación, alumbrada cada vez más, por cada farol que encendían enfrente de cada ataúd, entró un hombre a quien reconocí al instante, incluso de reojo. Él era quien había atendido varias veces en las mañanas, el hombre que me dio mi primera propina, quien al vernos, saludarnos, diciendo el nombre de la señora Irma y luego diciéndome de «Muchacho, buenas noches, qué gusto verte por acá». Me quedé callado porque la señora Irma, a pesar de que él le habló, no le respondió. Solo hice lo que ella, inclinar un poco la cabeza, como saludando sin voltear a verlo directamente. Y luego de eso hizo lo mismo, en completo silencio, murmurando igual que los demás, como que solo eso se hacía en ese cuarto. Pero nunca pude ver qué había en esos ataúdes, hasta que ese hombre encendió su farol. Estaba saliendo del cuarto y nos dijo que nos veríamos mañana por la mañana, saliendo y cerrando la puerta. Nos quedamos quietos como por unos segundos, hasta que la señora Irma se despegó de la pared diciéndome «Ya acabamos, mijo, vámonos». Y salí apresurado con ella, viendo los ataúdes bien iluminados ahora sí, reconociendo bien el patrón. Era igual al del vestido de la pequeña, ya no tenía dudas. Y cuando salí, ella cerró la puerta. No quería hablar porque sentía que nos iban a escuchar por ahí, aunque todo estaba en completo silencio. Todo estaba apagado como cuando entramos, y la señora Irma me dijo que no me preocupara, que estábamos solos, que no se quedaba nadie a esas horas en toda la casa. Y yo obviamente le pregunté que qué había pasado. «Vámonos, vamos saliendo y te digo», me respondió. Comenzamos a caminar a la salida, caminando apresurados, dándome cuenta de que la gente que había ido ni rastro dejaron de que hubieran estado ahí. Todo estaba en silencio, oscuro, y la señora Irma me dijo: «Lo que vimos ahorita es lo que hacen aquí los viernes. La gente que viste viene a deshacerse de personas que les estorben, quienes les hayan hecho algún mal, a quienes no quieran. Cada quien tiene sus propios motivos, intereses. No somos quienes para cuestionarlos. Solo venimos a cumplir y ya. Pero aquí creen en algo que aún no sé qué sea. Tampoco me preguntes quién mete los ataúdes porque ni yo, en mis 8 años trabajando aquí, tampoco lo sé. Pero adentro de ellos están esas personas de las que se quieren deshacer, y aún estando ahí adentro, ni aunque esté todo el tiempo en silencio y no escuchemos nada, no siempre están ahí adentro sin vida. Cada quien hace cosas diferentes, pero terminan donde mismo. Y eso es aquí al lado, en la tercera puerta, donde vamos a ir el martes, y quizás entiendas con eso en dónde estamos metidos, por qué nos pagan tanto, y que aquí hacen cosas que en ningún otro lado vas a poder ver en persona. Este relato, damas y caballeros, aún no termina. Hay tanto por contar aún. Y por favor, para seguir apoyando estas entregas, para poder traer más seguido este formato para ustedes de historias largas, apóyenos con su me gusta. Créame que YouTube nos apoya muchísimo si ve el apoyo de todos ustedes en cada entrega. Y con este apoyo que nos brinden, su servidor le traerá lo más rápido posible la continuación de este relato, que esta historia se va poniendo más extraña aún. Y gracias por confiar en este canal. Y si usted quiere contarnos su historia, por favor escríbame a través de las redes sociales y el contacto que dejo como siempre en el primer comentario y en la descripción. Será como siempre un placer leerlos por allá.
Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.